Muy buenas noches a todos, a todas. Esto es Sin Mentiras, el espacio donde analizamos la realidad sin adornos, sin maquillaje y por sobre todo con la verdad. Hoy, como siempre, vamos directo al grano, lo que otros callan, aquí lo decimos. Prepárate para un programa cargado de datos, opinión y reflexión crítica. Comenzamos. Adelante, Polita. ¡Ay! Perdón. Ahí sí. Hola, ahora sí. Buenas noches. Bueno, este buenas espacio noches. es para conversar en el programa Sin Mentiras. Aquí tenemos a Ian Salgado, que es nuestro invitado. Denme un segundo, los voy a ampliar, se los presento. Él es Ian Salgado Vergara, de 48 años, nació en Puente Alto y actualmente reside en Providencia. Es publicista de profesión y egresó de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Desde muy joven mostró una fuerte vocación social, lo que lo llevó a participar como voluntario en diversas organizaciones. Con el tiempo, su pertenencia a la comunidad LGTBIQ+, lo motivó a profundizar en temas de diversidad y salud sexual, capacitándose, justo lo llamaron, capacitándose para aportar desde sus propias redes sociales y espacios personales a la educación y visibilización de estas causas. Hoy se define como activista con el objetivo de contribuir a la comprensión, los avances y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ en nuestra sociedad. Adelante, Ian, ¿cómo estáis? Qué bonita sonó esa introducción, muchas gracias. Oye, muchas gracias por considerarme por hoy día, de verdad. Para mí es súper importante poder hablar estos temas, porque estamos en un año complicadito, y las diversidades sexuales también en algún momento tendrían que ser parte de las propuestas de los candidatos, de lo que se está hablando como realidad nacional. Así que les agradezco un montón el espacio porque lamentablemente no lo tenemos tanto y también tampoco somos prioridad de mucha gente. Entonces cualquier espacio que podamos encontrar para conversar de estos temas, nosotros lo agradecemos un montón. Exacto, te presento en el logo de Sin Mentiras. Nos encontramos con el Justi, nos encontramos más abajo con Hola. Fly y con Dane Verso. Hola, Ian. Sí, la Dane. ¿Cómo estáis? Con la Dane conversamos harto también. Sí. Qué bueno. No me interesa. No estamos haciendo amigos. Somos todos amigos. No me interesa que conversa. ¡Ay, se puso celosa! Pero esto es todo por la misma causa, así que eso Claro. es importante, que rememos todos para el mismo lado. Oye, Ian, como principal pregunta, y de ahí vamos tomando el hilo. ¿Qué significa la sigla LGTBIQ+, y por qué es importante visibilizar estas identidades? Mira, la función de la sigla básicamente es dar a conocer las distintas orientaciones que hay, pero también ha ido cambiando en el tiempo. A lo mejor antes le sonaba más LGBT, ahora se habla de LGBTIQ, algunas personas le ponen más al final, hay otras personas que alargan un poco más la sigla. Yo trato de dejarla como lo más manejable posible. Cuando hablo de la comunidad, hablo de LGBTIQ+, que representa a las personas lesbianas, gays, bisexuales, las personas trans, y lo que quizá le puede llamar un poco la atención a la mayoría de las personas es la I y la Q, que es como lo más nuevo que tenemos al final. La I representa a las personas intersexuales, que antes los conocíamos como personas hermafroditas, pero ese término ya no se usa. Y la Q, que representa a las personas queers, que es una palabra inglesa que adaptamos, y que también la apropiamos porque el origen de la palabra queer era lo que definía algo que era extraño o que se salía de la norma. Nosotros nos apropiamos de esa palabra y ahora hay un grupo de personas que se siente representado con eso, que son personas que no les gustan las etiquetas, por ejemplo, que no necesariamente se tienen que definir como una persona lesbiana o un hombre gay, sino que fluyen en un espectro que no es lo hetero, y que su parada es mucho más política, es más contestataria. Por ejemplo, salen mucho de la heteronorma, no son este que es más masculino, esta lesbiana más femenina, sino que tratan de armar como su propio camino, su propia expresión. Eso es más, y es importante visibilizarlo porque hay una serie de demandas, hay una serie también de vulnerabilidades que sufre la comunidad, y cuando nosotros no conocemos algo, no podemos entenderlo, tampoco podemos trabajar si es que simpatizamos con la causa. Entonces, mientras más la gente comprenda, mejor va a ser como
sociedad en general. Porque mientras más aprendemos a respetar y tolerar, somos mejor como sociedad. Mm. O sea, y en todo orden de cosas, eso, ¿ah? Exacto, Y, absolutamente. Juan, ¿cuáles serían los principales mitos o prejuicios que aún existen sobre la diversidad sexual y de género? Oye, tenemos un montón. Mm. Mira, por lo general, siempre se dice que los hombres gay tendemos a ser más promiscuos. Yo no sé qué tan así sea, o qué tan exclusivo nuestro sea. También hay algo que se dice mucho, que por ejemplo queremos reclutar niños. Queremos transformar a nuestros niños en personas trans, en mujeres lesbianas. Eso se habla mucho también desde la ignorancia porque se desconoce y la gente cree que tú te puedes transformar en lesbiana o te pueden convencer de ser gay. Y eso no es así. En mi experiencia personal, yo desde chico siempre supe que era una persona gay. Y todas las experiencias que yo conozco uno siempre sabe. Ahora, claro, los procesos son distintos. Y a lo mejor hay gente que se identifica a los 30 o que se da cuenta a los 25. Hay gente chica que a los 10, 12 años ya sabe quién es una persona hetero. Entonces desde ahí también se expande mucho esa mentira de que queremos reclutar niños, de que nuestras marchas son marchas para transformar gente. Y al final, así como a la gente hetero tú no la puedes transformar en personas gay o lesbianas, a la gente que es parte de la comunidad tampoco la vas a transformar de un día para otro o no se puede transformar en una persona hetero. Mm. Eso es como más o menos lo que uno siempre escucha y repite y uno tiene que estar como explicando. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no expongan a los niños a películas donde se besen gay, por ejemplo, donde se besen lesbianas. Pero yo crecí toda mi vida con teleseries hetero, con películas hetero, con libros hetero, y jamás se me ocurrió convertirme en hetero. Entonces no está eso de que la cosa se pegue por osmosis. No es como que tú te rozáis con alguien y es como, ya se hizo gay. Exacto. Chiquillas, Justi, Arly, Dane. Yo quería, Dale con todo, ¿no? quería como tratar de entender como con un ejemplo el tema de los queer, porque según lo que entendí, no sé si este ejemplo corresponda a esa clasificación, pero si una mujer que sea cis, heterosexual, se viste de hombre, ¿sería queer, por ejemplo? Es que esa definición es un poquito ambigua y todavía estamos trabajando en tratar de entenderla y explicarla hacia afuera. Pero yo creo que lo básico es entender que son personas que salen de la norma hetero. Pero dentro de nuestra misma comunidad, las personas queer son personas que son un poco más políticas y más contestatarias. Entonces, y el mismo término ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces no es algo absolutamente definido. Pero, por ejemplo, yo lo veo mucho en la gente más joven, que, por ejemplo, no le gustan las etiquetas, no le gusta definirse como un hombre gay, sino que se definen como queer, que es un espectro mucho más amplio. Entonces, que incluye también la expresión de género, por ejemplo, vestirse con una ropa que no necesariamente sea del género con el que nació, por ejemplo. Este es una parada mucho más rupturista. Y expresiones artísticas también, de repente, como de expresar Sí, su también personalidad interna, ese tipo de cosas, más allá de Exacto, lo también de lo que es establecido por las modas de la vestimenta común, por ejemplo. Claro, ahí, por lo general, la comunidad siempre va de la mano con la cultura y con la expresión. Entonces, si tú ves el arte de una persona que se defina como queer, probablemente va a ser un poco andrógina, no va a tener claridad con los roles, no vas a poder entender que algo sea masculino como lo entendemos generalmente o femenino, sino que siempre está como en ese aspecto un poco más indefinido, más... Es como lo que se sale Básicamente de la buscan- heteronorma, por así decirlo. Exacto. Exacto, y busca más impactar, más ir al choque, generar como un poco más de... Como una provocación de molestia, si también. se quiere decir. Una provocación, exacto, ese es el término que estaba buscando. Más que responder, por ejemplo, a mí, yo siempre me pongo como ejemplo, sorry No, dale. autorreferente, pero yo caigo en lo que, por ejemplo, se podría denominar un gay heteronormado, porque entro como en vestirme con ropa que se asocia a lo masculino, mi expresión de género, mi voz es como lo que se asocia con lo masculino, que eso también viene dado por mi historia personal. Pero hay gente a la que eso no le interesa, por ejemplo, o está contra eso. Yo creo que por ahí va más o menos lo que es queer. Pero es un poquito difícil de definir. Chiquillos, O Justi. sea, yo le quería como preguntar algo. Bueno,
Yo creo que a través de los años se han ido estableciendo avances también en el reconocimiento de las disidencias, en el reconocimiento de todo eso. Pero ¿qué opinas tú en relación a qué es lo que va faltando tanto en la sociedad como la intervención también del Estado en este caso, y de los legisladores, Congreso, etcétera, para que en realidad esta inclusión sea total, por así decirlo? Mira, ahí tenemos varios temas que están en desarrollo. Yo creo que dentro de la comunidad el foco ahora, o las personas, el segmento que está más vulnerado son las personas trans. Porque si bien tenemos una ley de identidad de género que fue un tremendo avance, que le permite a las personas mayores de 18 años poder tener un nombre oficial que coincida con el género con el que se identifican, que eso fue un tremendo avance. También hay temas pendientes, por ejemplo, con la salud para personas trans, que hay todo un movimiento que se llama Salud Trans para Chile. Porque, por ejemplo, si yo voy a un SESFAM, corro el riesgo de que me pueda identificar como mujer, por ejemplo, pero me traten por mi nombre que está en el carnet, que a lo mejor es mi nombre muerto o el nombre que yo tenía antes. Y eso ya es una vulneración a tu persona y a tu dignidad como persona, que te traten por tu nombre es súper importante. O de repente los tratan mal en los consultorios, sobre todo en el sistema de salud público. En el privado no hay mucho que hacer porque el gobierno no se puede meter. Pero por ejemplo el tema de la salud para personas trans, que sea acceso de calidad, que sea gratuito, que sea respondiendo a la dignidad de la persona. El gobierno también, Boric presentó dos proyectos, que es la educación sexual integral, la ESI, que hay un sector que lo odia completamente. Ese proyecto lo rechazó la derecha, para sorpresa de nadie, y también trató de mejorar la ley Zamudio, que es una ley bastante mala, y también lo rechazó. Entonces, lamentablemente, los dos intentos que ha hecho este gobierno por mejorar las condiciones de la comunidad LGBTIQ se pararon en el Congreso. Hay una ley también de convivencia escolar, que también está ahí como le ha costado salir, que está pensada para mejorar las condiciones de las personas que estudian. Ahora, lamentablemente, como toda la gente o como la sociedad aprendemos a porrazo, por ejemplo, la ley antidiscriminación fue un proyecto que presentó en 2005 Ricardo Lagos. ¿Ya? Solo por el asesinato de Daniel Zamudio, que alguien lo comentó ahí recién. Sí, Robert. Piñera lo reactivó y lo sacó del Congreso, pero la ley salió súper mala porque básicamente cuesta un montón probar la discriminación. Y después, si uno gana la demanda, la retribución que recibe se va al Estado, ni siquiera lo recibe la persona. Entonces, todas esas pequeñas cositas son pequeños avances que se debería trabajar para mejorar, sin embargo, se paran en el Congreso o no tienen apoyo. Eso yo creo que son las dos grandes necesidades que tenemos ahora, porque básicamente van en apoyo a las poblaciones más vulnerables, estudiantes y población trans. Oye, eso, lo que tú comentaste delante, yo creo que es como a mí, en forma personal, es como lo más complicado, ¿cachai? Porque de repente no sé cómo, si estoy conociendo a alguien y veo que es como transexual, no sé si tratarlo de él, ella, no sé cómo referirme sin vulnerar sus derechos. Es complejo. Sí. Mira, pero sabes que ahí hay un tip que yo siempre doy. ¿Ya? Porque Es buenísimo que me lo di. Yo creo que es sí, importante para todos nosotros. si uno se acerca con respeto a las personas, ¿Ah? la mayoría del tiempo te van a responder de buena manera. A mí nunca me ha pasado que yo me acerque a una persona trans y quiera honestamente enterarme más de su vida o de su historia y que me hayan tratado mal. Pero si uno tiene la duda, uno puede preguntar por los pronombres. Porque ahí esa es la clave. Entonces, si yo no conozco a alguien y le digo, ¿qué pronombres usa? Entonces esa persona te va a decir él, ella, o pronombres neutros. Y ahí uno se evita esa confusión o ese mal momento que se puede crear. Sí. Porque de repente dicen, ¿y tú eres hombre o eres mujer? Y ahí todo mal con eso. Claro. Eso sí es lo que hay que evitarlo a toda costa. Entonces, si queremos acercarnos, es, hola, ¿cuál es tu pronombre? Y ahí la persona te va a responder, es ella, o uso él, o uso los neutros, y ahí uno dice, ah, ya, perfecto. O de plano uno puede preguntar, ¿cómo te sientes más cómodo que te trate? O ¿cómo te sientes más cómodo que te trate? Ya, perfecto. Pero siempre, mientras sea de un lugar de respeto, las personas que yo he conocido en mi experiencia, la gente también entiende que hay un proceso de educación, entonces por lo general no te van a responder mal. Ya,
Muchas gracias por ese por ese tips, porque yo creo que muchas de nosotras, muchas personas, ¿cachai? Que incluso trabajamos atendiendo o trabajábamos atendiendo público, nos costaba Sí, mucho referirnos porque notoriamente se sabía que tenía o podía ser gay o transexual o lesbiana, claro. uno no hallaba cómo decir, entonces yo decía, optaba así como algo que nacía de mí nomás, ¿por qué nombre te Usted como gustaría? persona, Claro, no, ¿y por qué nombre te gustaría que porque me pasara el carnet de identidad y aparecía un hombre, po, y yo tenía una mujer enfrente. claro. Entonces, ¿cómo, Ujú. qué nombre te acomoda por qué nombre te acomoda que te diga? No, me decía, Claro, porque y eso también está me dan súper el nombre de bien. pila, o sea, el nombre que ellos querían. Exacto. Entonces, Ujú. pero me cuesta un poco ahora que no atiendo público, como referirme a alguien que me está atendiendo a mí. Ahí ya, porque no necesito preguntarle, pero ya sé cómo llegar a esa persona. Es un Claro. caso No, cercano. con esa preguntita uno la hace Ya, porque ahí la misma persona te da la respuesta. ya, perfecto. Chicos, Yo por acá. dale. Hola Ian, ¿cómo estás ahí? Hola. Gusto saludarte y bienvenido al espacio Sin Mentiras. Eh, a ver, estamos hablando del tema de la discriminación. Es importante también desarrollar esa temática porque finalmente es una de las principales problemáticas que tiene la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Ujú. Dentro de la sociedad. Y hay una cosa súper preocupante y que se ha dado principalmente en muchos países donde la ultraderecha han avanzado un poco, ¿ya? Sí. Es importante mencionar que los avances de la ultraderecha en Chile también son no menores y ustedes sienten que en algún momento podrían tener ciertas pérdidas de algunos derechos o algunas cosas que han conseguido en el tiempo, ¿cierto? En el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito, digamos, del diario vivir. ¿Eso lo sienten hoy día ustedes, muchachos? Sí, absolutamente, porque de hecho el mismo, bueno, Kast es el defensor máximo de todo lo que sea invisibilizarnos y quitarnos derechos. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años vino un bus que es pagado por una institución europea, española, que era este bus gigante amarillo que decía con mis hijos no te metas, bla, bla. Ah, sí, 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 recuerdo. Entonces hay toda una cruzada en este momento. De hecho, hoy leí que se presentó el proyecto que va a prohibir las cirugías de reasignación de género y los tratamientos hormonales en personas menores de 18 años. Y ahí hay un tema con eso porque hay mucha desinformación desde parte de la derecha que confunde a la gente y está metiendo esta idea de que a los niños trans se le hacen cirugías desde los 3 años o que se le hacen No. tratamientos desde los 3 años. Y eso es absolutamente falso. En Chile no se hace ninguna cirugía a personas menores de 18 años o que no tengan el consentimiento de los padres. Básicamente tiene que ver con la Entonces, desinformación, ¿cierto? La desinformación constante que entregan estos sectores dentro de la sociedad exactamente. para que establezcan un juicio también contra usted o contra las personas de la comunidad, ¿cierto? O contra quien sea en realidad, porque la sociedad en general la tenemos y la compartimos todos, ¿ya? Y la Exactamente. desinformación de este sector político siempre se va a encargar de eso, de tratar de atacar un punto o una temática en especial o en particular para que la gente se vaya en contra de ese segmento, de ese grupo de personas. Y eso no Exactamente. es sano para las democracias ni para las sociedades. Y tenemos la mala suerte de que a nivel mundial la ultraderecha ha elegido a la comunidad LGBTQ como objetivo. Entonces, por ejemplo, está este tema de no aprobar la ley de educación sexual, que es un tremendo avance, tanto para la comunidad como para toda la sociedad completa, porque no es solamente enseñar que es una persona trans, sino que habla de salud sexual, salud Exacto. reproductiva, y desde la ignorancia se rechaza todo eso y al final, claro, por restringir los derechos de un sector, está restringiendo el desarrollo de la sociedad completa. Pero ahí la ultraderecha yo creo que es la principal amenaza que tenemos de recortar derechos, porque además también es un fenómeno asociado a eso, que ya lo hemos visto en Argentina, en Estados Unidos, en España, que cuando asume un gobierno de ultraderecha aumentan los ataques de odio. Por Exacto. ejemplo, en Argentina, como a los 2 o 3 meses que asumió Milei, un tipo tiró en un sector pobre de Buenos Aires, tiró una molotov adentro de un hotel y quemó a 4 mujeres. Y 3 murieron y una quedó con quemadura súper grave. Entonces, además de que puede haber un retroceso desde el punto de vista legal, si lo queremos decir así, también aumenta la inseguridad hacia nosotros, aumenta los ataques de odio y va permeando esta sensación de que somos prescindibles, de que nuestras vidas valen menos.
Y al final, ¿quiénes son los que peor lo pasan? Por ejemplo, las personas de los sectores más pobres, con menos redes de apoyo. Entonces es todo un círculo vicioso que se arma a partir de que estas posiciones ganen poder. Le damos la bienvenida también a Claudio, que se sumó al panel. Ian, te quería hacer una pregunta. ¿En la comunidad existe temor, por ejemplo, a nivel social por el tema de seguridad, por la discriminación? Sí, un montón. Sobre todo, como les decía recién, las personas trans son blancos, pero constantemente de ataques, de golpizas. De hecho, ahora recién, no es por hacerme publicidad, pero coincidió que subí un video recién donde cuento de 3 ataques a parejas lesbianas que hubo en el sur. A una pareja la discriminaron al interior de una cafetería y a otra pareja le pegaron en la calle y andaban paseando sus perritos. Entonces, la violencia hacia las personas de la diversidad sexual es súper real y es súper concreta. No es algo que esté en el éter que nosotros imaginemos, sino que es cosa de meterse a las noticias y nos vamos a dar cuenta. Entonces, hay una sensación de que efectivamente la cosa se está poniendo más dura por este levantamiento de las posturas más radicales. Y por eso también yo estoy trabajando tanto como por meter la idea de que CAS significa para nosotros, y Kaiser también, significa más inseguridad, significa más vulneración, porque es algo que está presente y que se puede comprobar súper fácil. No es que uno diga, uy, a lo mejor va a pasar. Claudio. Adelante, Claudio. Sí, es que lo silencié. ¿Por qué me silenciaste? No queríamos que participara. Porque estabas metiendo bulla con tu juguete. Ya empezamos de nuevo. Bienvenido sin mentir. No, dale, Claudio. Muchas gracias por el espacio. Hola, Ian, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Claudio. Muy bien. Qué bueno que viniste. Oye, espérate, que ahí estaba pasando un cable que necesitaba pasar. Oye, sí, mira, hay un tema que a mí me parece tan como de no entender, que los que levantan, porque lo que yo digo es que hay que retomar el concepto de quienes defienden de verdad la libertad, porque yo el otro día estaba escuchando el Milei, y el Milei hablaba de que el ser libertario era defender el proyecto de vida de todas las personas sin interferir, este tema del concepto de la no violencia. Pero hacen todo lo contrario, pues sí, los viven atacando y viven atacando las libertades personales de la gente que no es tan igual a ellos. Esa idea de todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, tú has tenido la oportunidad de reivindicar este concepto de libertad y decir, oye, pero espérate, si los que dicen ser liberales son los menos liberales que hay. Eso, o sea, yo creo que eso es una de las grandes de grietas que tienen ellos en su discurso, porque al final es como, somos todos iguales, pero mientras seas igual a mí. Porque, por ejemplo, antes les comentaba que presentaron este proyecto que va a prohibir cirugías y tratamiento a personas trans. Entonces la misma gente que te dice, con mis hijos no se meta, se está metiendo con los papás que deciden apoyar a sus hijos trans, y ahí no les importa la libertad de esas familias, sino que les importa que estemos todos bajo su lógica, bajo su ideología. Pero a veces a la gente le cuesta entender eso. También es como, a veces es algo tan obvio que uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Ya que traer estos ejemplos a colación, ya que mostrar que ese es un discurso que en realidad es solo forma y no es contenido, porque, claro, por ejemplo, con el caso de las chicas argentinas que le decía, ahí el presidente ni siquiera se manifestó, ni un tweet, nada. Y si eso hubiese pasado que en Chile a Boris le estarían pidiendo que hubiera ido a la casa a presentarse. Y el que sí habló fue el vocero de gobierno, que lo único que dijo fue que no había sido un crimen de odio, cuando claramente ya había un historial de que el tipo las acosaba por ser lesbiana. Entonces su discurso libertario se les cae cuando las libertades son de los que son diferentes a ellos. Disculpa, la última cosa, hay un documental en el HBO, bueno, en el Max ahora, que se llama, o HBO Max, ya no sé cómo se llama, que se llama Transhood, no sé si lo cacháis, y sí. Yo lo vi, y hay la historia de una chica que transiciona a chico, y quería, una de su idea era entrar al ejército, pero la mamá le dice, pero es que a ti ya no te van a aceptar en el ejército. Y de hecho esa misma familia se tuvo que cambiar de estado
porque las leyes empezaron a perseguirla. Entonces yo encontraba como, oh, loco, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Entonces, Estados Unidos, disculpa, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿A dónde quiero llegar con esto? Acá no es un tema de ser un odiador de Kast, o sea, si yo no estoy de acuerdo con nada de Kast, no es odiar por odiar, porque creo que eso es muy gratuito, pero sí lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina, puede ser algo que podemos ver como el futuro de lo que podría pasar en Chile, que podrían, porque algunos dicen, si no nos van a quitar esto, amigo, en Estados Unidos hoy día están pensando en que la gente trabaje 80 horas. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos pasó con las personas trans, que es súper fácil perseguir a los trans, es como tan malvado que es personas que no le hacen daño a nadie. Exacto. Entonces, ¿qué te pasa a ti con la gente que conversáis? ¿Den ese miedo que si es real o también una ficción nomás y nos pasamos rollo? De que pueda llegar acá. O sea, lo vemos súper factible porque de hecho la situación en Estados Unidos para las personas trans está muy violenta y está muy complicada porque se le han ido cortando derechos o servicios con la firma de un papel. Por ejemplo, Trump ahora suspendió una línea de apoyo antisuicidio que había y fue así, ¡paf! Firmó un papel y ya se desfinanció, se cortó el proyecto, las personas trans no están recibiendo sus tratamientos en algunos estados. Entonces es muy fácil porque esta gente además como tiene esa sed de poder o de hacer cosas muy, muy para las cámaras, va a ser muy fácil que si hay una persona de derecha acá que ya se cortó el financiamiento, por ejemplo, no sé, para el programa de acompañamiento que tenemos hoy en día, que es el que supuestamente hace la cirugía que en realidad no hace. Entonces yo creo que no hay que dar por sentado ninguna de las cosas que hemos ganado porque todo se puede borrar súper rápido. O sea, el matrimonio igualitario se puede destruir, la ley de identidad de género también se puede abolir, entonces hay una sensación real de que hay que luchar, o sea, hay que estar alerta y hay que estar ahí como pendiente a ver qué pasa. Ya, como en la cueca no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, ahí está mi última pregunta. Hoy día se presentó un proyecto de ley por Leonidas Romero, creo que, diputado de Nacional Libertario, por un proyecto que es como amor de algo, no sé qué, que quiere eliminar la interrupción del embarazo por abuso a menores, por ejemplo. Entonces, yo quiero mezclar esto con lo que tú estás hablando porque una vez escuché a unas feministas que mencionaban que esto no era un avanzaba, pero había un retroceso. Era natural que pasara eso porque salen estos sectores reaccionarios conservadores. Entonces, exacto, solo quiero dejar la idea bien explícita de que no demos por sentado los derechos que tenemos. Exacto. Eso quería mencionar. Y en todo sentido, no solamente los que nos atañen a nosotros como comunidad, sino que también como trabajadores, como mujeres, porque el mismo hecho de que hayan presentado ese proyecto te habla de que hay gente que se siente con el espacio y con la libertad de hacerlas retroceder. Entonces no es una cosa que por algo sea ley, ya está inamovible, escrito en piedra y nadie lo va a quitar. Te están demostrando con pruebas que tienen en la mente hacerlo. Dicen que no, pero bueno, lo está presentando. Kast dice, no, yo no voy a eliminar el matrimonio igualitario. Él dijo una vez que si tenía mayoría lo iba a hacer. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo siempre repito, que no porque hayamos conseguido algo, hay que darlo por garantizado o que hay que abandonar esa lucha, porque lamentablemente vamos a tener que estar encima de todo, viendo desde dónde viene la amenaza. Amor a Dios se llama el proyecto, exacto. Exacto. Y además es la causa más horrible que pudieron elegir. Te digo una cosa, Dios no estaría con ese tipo de personas. No, pues, obviamente. No, en absoluto. Sorry, no hay tercera sin cuarta. Compañero, yo soy cristiano y me parece aborrecible todo lo que hacen contra las personas, estos tipos que se dicen social cristiano, a mí no me representan. Encuentro que dejarían a Cristo de nuevo, lo clavarían en la cruz si dependiera de ellos. Absolutamente, porque era pobre, medio proleta, rebelde, comunista, se juntaba con gente de malas costumbres.
Yo quería volver un poquito a lo que tú habías dicho antes. No hay cuarta sin quinta. No, mejor me callo. No, pero de ahí, Se me vaya a abrir una fonda. ahí, pues claro, mejor abrir una fonda. La fonda del Claudio. Ian, como para que la gente un poco entienda, porque lo ve como, no sé, no tiene a ver, no entiende por qué se necesita orientar a los niños, por qué se necesita apoyar a las personas, digamos, de la comunidad. Esa es una. Ujú. Y segundo, quiero saber si ustedes tienen alguna manera, por ejemplo, tienen contacto entre todos ustedes en caso de algún riesgo, algún peligro, recurrir a alguien en específico, digamos, cuando sientan, digamos, que están amenazados. Son dos preguntas. Ujú. Bien. Mira, en la primera, Ajá. nosotros vivimos en una sociedad que es machista, que está orientada hacia el hombre hetero. Entonces, por ejemplo, los padres, a las madres nadie las prepara en caso de que tengan una hija lesbiana o un hijo gay, o un hijo trans, por ejemplo. Y como les decía antes, esto, en la gran mayoría de los casos, viene desde que uno es muy chico. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que, no sé, a mí me gustaba, por ejemplo, jugar más con mis compañeras en el colegio. Me gustaban más los juegos que entendemos como juegos femeninos, más que andar metido en la pelota. Entonces ahí mi papá como que no entendía por qué su niñito no le había salido bueno para la pelota y quería andar jugando con muñecas. Pero imagínate, yo fui chico a principios de los 80, entonces no había ni un psicólogo, no había ni un orientador que le pudiera decir a mi papá, mira, probablemente a lo mejor su hijo es gay, entonces vayamos por acá. Y como no tenemos una educación sexual integral, sigue pasando lo mismo hoy en día. Cuando una mamá o un papá se enfrenta a una niñita que a lo mejor no quiere dejarse el pelo largo, no sabe cómo reaccionar. Entonces por eso tenemos que fomentar y construir canales que puedan orientar, y eso es muy importante que los colegios, por lo menos los municipales, que es donde el Estado puede trabajar, estén preparados, por ejemplo, para recibir a una persona trans, a un alumno gay, que haya un espacio de contención y de orientación, porque al final este es un tránsito, y como les decía antes, cada historia es distinta. La mía va a ser distinta, no sé, de repente a la de mi pololo, a la de mi amiga que es lesbiana, a la de mi compañero que es trans. Entonces tampoco hay un patrón que uno puede decir, haga esto, 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 y va a estar tiquitaca. Entonces, como no tenemos educación para esto, se hace necesario que haya alguien preparado que brinde orientación para que sea lo menos problemático y lo menos traumático para la persona posible. Eso, Porque no es fácil. entonces la orientación está enfocada, digamos, como para, no es para que el niño se vuelva trans o se vuelva gay, porque, por ejemplo, hay muchas personas que educamos a los hijos, incluso jugando con muñecas, y que se podían vestir incluso de mujer y no terminaron siendo gay, para que la gente no confundir eso, sino que simplemente detectar si se ve como a lo mejor su autoestima está más baja, se siente incómodo con algo no entiende, a eso va enfocado el tema de Exactamente, porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que es lo que pasa mucho también. Si un niño o una niña tiene un ambiente en la casa que tiene un papá que le dice, bueno, vístate como hombre o actúa como mujer, se van a empezar a desarrollar cuadros de depresión, de ansiedad, va a bajar el rendimiento escolar. Por ejemplo, las personas trans tienen mucha deserción escolar. La deserción escolar lleva a que no haya inserción laboral y terminan, la mayoría lamentablemente, en trabajos sexuales, en drogadicción. Entonces un círculo vicioso que se arrastra desde el principio y que te acompaña hasta que ya eres adulto. Por eso la orientación va como desde ahí, para tener una infancia saludable, una infancia sana, una adolescencia con herramientas, porque ser adolescente de la comunidad también es... Si ya ser adolescente hetero es difícil, imagínense ser un adolescente que tiene todo el sistema en contra y que no tiene una red de apoyo que te dice, mira, ven para acá, hagamos esto, va a pasar esto otro. Mira, y la otra parte... lo que dice Chucky, complementando lo tuyo, dice, también es para entender que ser gay está bien, no es nada Exacto. Sacar la culpa, Exacto. sacar el miedo, porque también muchas veces la reacción de las familias viene desde el miedo, porque de repente tu familia te apoya, pero te dice, pero yo no quiero que te peguen, o no quiero que te vayan a matar en la calle, entonces no salgas, no te juntes con tal persona. Entonces es un trabajo bien 360 que hay que hacer ahí. Eso me queda. ¿Se sigue escuchando igual? Sí. Se me cayó uno. Sí, ya supo. Sí, se escucha bien. Es un trabajo bien 360 que hay que hacer ahí, porque también hay que trabajar con la familia, con las personas.
Y la otra parte de la pregunta era por las redes de apoyo. Sí. No hay una red oficial, pero lo que se ha empezado a trabajar en los últimos años desde algunas municipalidades son las oficinas de diversidad, Ya. que yo pude trabajar un tiempo en la de Maipú, que en algunas municipalidades se abren estas oficinas con la Sí, función de precisamente educar y guiar colegios, personas naturales de las comunas. Entonces, algunas comunas han hecho un muy buen trabajo y ya estas oficinas se han transformado en referentes. Entonces, la gente de esas comunas sabe que, por ejemplo, si vive una situación de discriminación, puede ir a la oficina de diversidad a buscar apoyo. Y lo otro también son las organizaciones sociales como el Móvil, Iguales, MUMS, la, hay otra más también que se me fue el nombre ahora, pero tenemos 4 o 5 organizaciones que prestan asesoría, prestan ayuda legal también. El móvil principalmente tiene fuerte esa parte. Cuando hay un caso de discriminación, por ejemplo, hay algún ataque. OTD dice. La OTD OTD que dice también Chuy. está enfocada a las personas trans. ¿Ya? Sí, eso, gracias Tuki. La OTD, que ellos trabajan, su foco está con las personas trans. Ellas son como la red de protección que hay, o la red de apoyo, donde las personas pueden ir a buscar orientación, consejo, pares. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Chiquillas, Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el tema del activismo social de las diversidades en la derecha? O sea, ¿existe temazo. de alguna forma una construcción de una derecha liberal? Porque los temas económicos son totalmente independientes de lo que es la orientación sexual. Entonces me imagino que debe haber diversidad tratando de hacer esa construcción de ese espacio. Mira, yo ahí tengo una gran, no sé si pelea, pero como que trato de entender y no logro entender porque si uno revisa como el historial de los avances que hemos tenido, como para fijar un parámetro que sea objetivo, la mayoría de las leyes o de los acuerdos que hemos alcanzado han salido desde la izquierda. Cuando se murió Piñera, mucha gente dijo, oye, pero nos dio el matrimonio. Pero el matrimonio fue un proyecto que presentó Bachelet y que Piñera lo sacó Exacto. al final de su mandato y como apuradito para dejar algo. Él solo se había comprometido en su primer periodo con la unión civil, que tampoco la sacó. Entonces a mí me llama mucho la atención el gay de derecha, porque no lo entiendo tanto. Porque no hay un histórico que diga, mira, si la derecha también ha trabajado por nosotros, entonces dejemos en duda un poquito hacia dónde tiramos, ya sea por, no sé, por convicción, por familia, etc. Lo que sí yo entiendo es que si de repente hay una persona que es gay, que es lesbiana, y que por situación social, su familia, no sé, tiene muchas lucas, su familia siempre históricamente ha sido de derecha, podría llegar a entender un poquito que sea una persona LGBTQ de derecha. Ahora yo sé que Bópoli en algún momento como que sacó su oficina de diversidad porque ellos eran como la derecha liberal renovada, Claro. pero al final no quedó en nada. Como que no Entonces, existe al final esa construcción de una derecha exactamente. liberal real desde las diversidades, al No menos. hay, no hay un movimiento, por ejemplo, la otra vez el hijo de Keitel que se tiró a concejal, era como la gran carta para decir, oye, mira, estamos de la mano con la comunidad. distintas orientaciones con la comunidad, pero ¿Ya? al final el cabro chico resultó ser un clasista, entonces ahí también como que pierde cualquier bono que podría haber ganado, y es como, al final, por eso yo digo que entiendo más un tema de clase, que por ejemplo el gay de derecha facho pobre. Ahí sí que ese no me cierra por ningún lado porque es como no trabajan por ti, no representan ningún avance tampoco para nosotros como grupo humano, entonces no entiendo por qué podrías estar ahí. ¿Y cómo se relacionan con ese tipo de personas? ¿Ustedes que en la comunidad o en las agrupaciones? Yo no me relaciono. No, o sea, no llegan a las comunidades. No, porque ponte tú, ¿qué es lo que más podría...? Por ejemplo, al móvil se le critica mucho haberse acercado con Piñera y se le critica que hay como una suerte de tibieza y que al final se van como para donde más calienta el sol y ellos se defienden diciendo que en realidad ellos tienen que trabajar con todos los gobiernos, independiente de la tendencia, para tratar de conseguir algo.
Y iguales también tiene como la etapa de ser como un poco más como la fundación elegante. Entonces por ahí también habría más vínculo como con ese sector. Pero lazos formales o puentes que se trabajen así como una mesa de trabajo, por ejemplo, hasta donde yo sé, no se ha armado, no existe. Pero existe trabajo de repente de convencimiento de estos que dices tú, facho, pobre, cola, que llega a lo mejor a como tratar de convencerlo de que salga ahí existe. Mira, yo trato, yo personalmente trato, Ujú. pero no sé qué tanto efecto haya, porque de repente hay, por ejemplo, tú que dices, que esto es una cuestión que me pasa siempre, dice, algunos de derecha siguen sacando la excusa que Allende era homofóbico. Todo el tiempo a mí me dan esos argumentos, que el Che Guevara nos quería matar, que Allende era homofóbico, que su tesis de grado, y yo siempre digo, eso pasó hace 50 años o más. Lo que hay que ver hoy es quién hoy realmente trabaja por nosotros o está contra nosotros. Y ahí, Bueno, el momio él nunca avanza, se queda congelado en el tiempo, el momio. Exacto. Es más, el concepto, como dice Robert, Kast utilizó el concepto travesti para denostar el desempeño del presidente. O sea, siempre hay una denostación hacia... Exacto. Quizá siempre desde la connotación negativa. Yo quiero. Dale, Claudio. Dale. No, sí, la quinta pregunta. La quinta. No, ¿sabes lo que pasa? Es que lo de Allende, yo sé por qué pasó. Porque en el tiempo de Allende, la OMS todavía no había sacado del catálogo de enfermedades, por ejemplo, la homosexualidad. Entonces, Allende no es homofóbico, Allende era científico. Igual que todos los científicos en esa época y tenían un sustento científico. Entonces no era un punto de vista discriminatorio. Por lo tanto, si cualquiera de esos médicos hubiese estado hoy día, médico progresista digo yo, claramente no hubiese considerado la homosexualidad una enfermedad porque la OMS ya la sacó. Exactamente. Quería hacer ese apunte. Imaginen que la homosexualidad acá en Chile dejó de ser ilegal en el 93 o el 92, 9. si no me equivoco. El año 99. Mira, sí. Más cerca ahora todavía. Entonces, claramente, hace 50 o 60 años atrás nadie daba un peso por nosotros. Entonces, sacar ese argumento es antojadizo, es descontextualizado. En cambio, me basta abrir el diario para darme cuenta de que están trabajando contra las personas trans, en fin. Mira, yo quiero tocar un tema. Sí, dale nomás, Aldi, dale nomás. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a cómo la publicidad utiliza también a la comunidad. Por ejemplo, cuando ya se va acercando, por ejemplo, el mes de la diversidad, cuando se va a hacer la marcha y todo, salen las empresas, los retail y todo con esto de los logos y todo. Eso me gustaría como saber qué opinas tú con respecto a este uso también, y lo ves como algo negativo o lo ves como que matice, o es bueno que las empresas utilicen esto o no, más que nada eso. Mira, con eso hay todo un debate, porque mucha gente lo encuentra negativo. Eso tiene un concepto que es una palabra gringa que se llama el pink washing, que es como lavarse la carita o sacar provecho de la comunidad en el mes en particular, que es junio. Yo prefiero quedarme con la parte positiva y quedarme con que al final las empresas, independiente de la motivación que tengan detrás, visibilizan la comunidad, dan a conocer. Por ejemplo, Líder tuvo una sección, creo que el año pasado o antepasado, que tenía productos del Pride, y yo decía, esto hace 10 años era impensable, y hoy en día tenemos una sección donde a lo mejor va a pasar un niñito de 5 o 6 años y va a empezar a normalizar y a interiorizar eso, y a lo mejor ese niñito es gay y va a sentir que no hay nada malo con él, y eso es positivo. Entonces yo prefiero quedarme con la parte positiva, pero claro, hay todo un tema de que lo hagan solo para capitalizar, porque además si una empresa no tiene políticas a la interna de inclusión, de no discriminación, es un discurso bastante vacío. Por eso yo siempre que veo una empresa que pone el loquito con los colores, trato de averiguar si, por ejemplo, no sé, hay política de contratación de personas trans, o hay protocolos antidiscriminación. Yo, por ejemplo, ahora en la última empresa que entré a trabajar, fue una de las primeras preguntas que hice, si es que había políticas, por ejemplo, si es que había canales de denuncia, porque yo, por ejemplo, hoy no podría estar en una empresa
que no tenga ese respaldo detrás. Entonces, claro, hay una parte comercial que la entiendo, y prefiero quedarme con eso en realidad, con la visibilidad que se le da. Ahora, este año se hizo una medición del año pasado versus en Estados Unidos, y hubo un montón de marcas que no pusieron la bandera en sus logos, que por lo general la pintaban con los colores del arco iris. Este año hubo un montón que no lo hizo, que claramente va asociado de la mano de la administración de Trump. Bien, mira, yo quiero tocar un tema, que tiene que ver con... Quiero volver al mundo político, ¿ya? Ujú. El 5 de octubre del 2022 ocurrió una de las polémicas más grandes del último tiempo dentro del hemiciclo, cuando el diputado Gonzalo Lacarrera, con un mensaje de odio y transfóbico contra Emilia Schneider, en una discusión sobre fondos previsionales, ojo, no estamos hablando del tema, ¿ya? Y dijo, comillas, esto es irreproducible y es terrible y asqueroso, pero esto fue lo que dijo en grandes palabras. Respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar, ¿cierto? Porque Justi, jamás podrá abortar. dame un segundo. Hasta ahí llegó. No, espérame, dame un segundo solamente. Acaba de entrar Daniela Sicardini. Gracias, Dani, por Pero diputado, ¿cómo estás? Saludos, Daniela pues. Sicardini, la acabo de ver, no sé si se pasó, pero se había asomado al live, así que muchas gracias, Dani, por estar. Saludos, diputada. Adelante. Bueno, dijo eso, ¿cierto? Y remata, ¿cierto? Ya, cuando ya le dijo eso ya que era tan terrible, remató diciendo, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar. ¿Ya? Es importante, y la pregunta, yo creo que estamos todos de acuerdo acá, de que es importante levantar alguna cosa dentro de la legislación que impida estos epítetos dentro del hemiciclo, porque básicamente son las personas que nos representan. Porque nosotros hoy día vivimos una democracia representativa. Gonzalo Lacarrera se echó al bolsillo, ¿cierto? Todo el electorado que votó por él, básicamente, y da a entender de que todos piensan como él, al hacer ese discurso contra Emilia Schneider. Yo haría una ley dura, ¿cierto? En este sentido, del discurso de odio dentro del hemiciclo, porque ellos están dedicados a legislar para nosotros los ciudadanos, y no para atacarse entre ellos, ni por su condición, ni por ninguna circunstancia, ¿cierto? Que incluso puedan llegar a la pérdida del escaño. Ujú. No sé si tú estás de acuerdo en poder propiciar o en cierta medida promocionar también una legislación dentro de un lugar que es serio para todos los chilenos y que en lo cual nosotros tenemos la esperanza de que hagan cosas por nosotros. No sé si tú estás de acuerdo, Jan. Sí. O sea, eso te habla del desprestigio de la política que estamos viendo hoy en día y que por qué la gente no se involucra, no se informa, por ejemplo, porque claro, con ese nivel de discusión cada vez se está metiendo más en el barro. Ahora, es que es como una cuestión de valores, de formación. Cuando pasó esa cuestión yo sentí la guata tan revuelta porque es caer tan bajo Horrible. y atacar de una forma tan básica a una persona, porque no tenía que ver con el tema, no tenía que ver con los argumentos que se estaban dando, entonces fue atacar por atacar. Ahora se supone que si ya teniendo una ley antidiscriminación la gente debería estar como un poco más educada, pero al final yo creo que pasa por tus valores como persona. Entonces aunque te pongan 10 leyes, la gente que es mala de adentro va a seguir siendo mala, porque por ejemplo tienen la comisión de ética, pero la comisión de ética, ¿qué les dice? Los castiga con un 10% del sueldo, un mes, que eso es cuánto, como 1 millón. Entonces, es nada. Vamos a sacar una ley que castiga el discurso de odio dentro del Congreso. ¿Y con qué los vaya a castigar? Con perder el escaño sería como lo único que podría meter un poco de miedo y que podría controlar. Que pierda el cargo, digamos, de la destitución. Claro, sería como lo más grave. Ahora, lo ideal sería que no tuviéramos que llegar a eso, pero si es necesario llegar a eso, a mí me gustaría que pasara, pero igual siento que ser tan represivo al final juega en contra y hace que la gente más haga algo. Entonces, Ya, es como creo que una línea delgada, digamos. Claro, es una línea muy delgada, porque esto mismo que la respuesta a la cultura woke que hubo como un par de años que nos pusimos no podemos decir esto ni esto ni esto, y que ahora volvió la ola y se pasaron 3 pueblos de todo lo que querían decir y que no podían antes, ahora lo están diciendo sin ningún problema. Entonces también hay como una respuesta a las limitantes.
si les decimos demasiado que no pueden hacer o decir algo, después viene con más fuerza en contra. Ok. Démosle la bienvenida a Carlos Riquelme, que se sumó ahora. Buenas noches, Carlitos. Venía con la Hola. puerta abierta de la micro. Sí, venía la puerta abierta atrás. Y claro, por ejemplo, ahí Chucky también da un argumento que dice que la gente va a alegar que es censura. Y claro, muchas veces hemos escuchado que la gente dice, oye, pero ¿cómo nos van a censurar? De hecho, pasó algo que no sé si es cómico, pero para que ustedes vean como la calidad de las personas que tenemos en el Congreso. La Camila Flores denunció a la H&M del Casa Costanera porque Sí. esto fue cerca del estallido social. Una chica le dijo, yo no le vendo a facha. Usó la ley antidiscriminación, ganó el caso, y la misma Camila, cuando después tuvo que volver a ver el proyecto, votó en contra. Y en Twitter puso algo como, no me acuerdo ahora precisamente las palabras, pero fue como, evitamos que nos pongan una mordaza, nuestra ley de expresión es más importante. Entonces, cada vez que uno trate de limitar los discursos de odio, va a haber gente que va a decir, pero mi libertad de expresión, ¿y por qué me censuran? Que son las personas que básicamente hacen el discurso de odio. Exactamente. Oye, un comentario. Robert dice que en el 2022 republicano oficia al gobierno para impedir que Móvil H capacite en derechos el móvil, sí. más, y dice establecimientos educacionales y organismos públicos. Ujú. Sí, es que todo el tiempo están tratando de limitar cualquier cosa que signifique educación en términos de diversidad. Por cualquier lado tratan de cortarlo. Entonces ponen recursos, alegan que se ocupan recursos del Estado en cosas que no corresponden. Claro. Entonces siempre van a encontrar alguna manera de tratar de limitar a la gente que está tratando de hacer algo. Exacto. Pauli, ¿le damos la bienvenida a Carlos? Sí, Carlito, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ian. Hola, Carlos. Hola, chiquillas. Hola, Carlos, buenas noches. Claudio, hola, hola. De Carlito. Mira, justamente lo que tú estabas diciendo sobre esto de lo cultural o todo lo anti-woke. Bueno, nosotros acá con este club que tenemos de creadores de contenido venimos monitoreando esto hace bastante rato, ¿eh? Y estas no son cuestiones al azar, esto es súper intencionado, o sea, todo lo que es la cultura anti-woke es una estrategia comunicacional que la que se denomina derecha alternativa, que ni siquiera es la derecha tradicional, es otra derecha. Es una derecha que ahora es rebelde, es anti-establishment, incluso está en contra de las corporaciones, por ejemplo, ataca a Disney por incluir la diversidad, y de un día para otro hacer una campaña y toda la gente en el fondo queda repitiendo cierto eslogan. Y esto de la discriminación o volver a meter a la minoría al closet es súper intencionado, porque ellos dicen defender la familia tradicional, ¿ya? Pero nadie está en contra de la familia tradicional. O sea, es como que no muestran la diversidad como un valor, sino como algo negativo para el tema de la familia tradicional. Y en ese sentido lo que te quería preguntar yo es sobre Kast. ¿Por qué Kast quiere ser presidente? Él no representa a la clase trabajadora porque él no ha trabajado. Él la verdad vive de una fortuna heredada, de la rentabilidad de una fortuna heredada. Entonces él no quiere gobernar para ayudar a la clase trabajadora o para el crecimiento. Él quiere gobernar para imponer una agenda ultraconservadora. O sea, hacer retroceder en derecho a las minorías. Él mismo dice, o sea, yo no quiero que se casen. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú que hay que abordar esta batalla cultural para darla aquí en Chile y poder hacer un poco retroceder esta nueva ola fascista que está aquí en el país, imponiéndose hasta este momento, en la foto de hoy? Sí. Mira, yo lo veo bien difícil, la verdad. Lo veo complicado porque el discurso anti-woke que decías tú pegó súper fuerte y súper rápido. Y al principio yo les comentaba acá a las compañeras y compañeros
que nosotros como temática de campaña también hemos ido quedando bien relegadas. Entonces ya no somos un segmento tan interesante y yo creo que lo vamos a ver bastante poco en esta campaña. Que haya, por ejemplo, propuestas de los candidatos en términos de que haya alguna mejora en las condiciones de la comunidad LGBTIQ. Yo personalmente me estoy yendo más como por las habilidades que pueda tener José Antonio Kast para ser presidente, más que por la temática en sí, porque siento que en realidad a la gente no le está interesando mucho. O sea, le da lo mismo, no sé, a la señora a la esquina que yo le diga, oye, pero va a abolir el matrimonio igualitario. Y la señora me va a decir, ya, pero ¿y a mí qué me interesa si yo quiero que echen a los inmigrantes? Entonces, yo creo que la batalla cultural, que como le dicen también en Argentina, que Milei lo ocupa mucho, yo creo que en este momento está súper difícil darla, o pelearla desde ahí por lo menos. Yo creo que hay que partirla como desde otro frente para después bajarla a esos temas que algunos pensamos que son importantes, pero que la masa no siente que son importantes. Exactamente, o sea, de hecho, el decir batalla cultural ya no es coherente, porque lo que uno quiere es lo menos cultural que hay. Que haya muchas culturas, que no una se imponga sobre otra. Entonces, claro, ese concepto a la izquierda le hace ruido, pero hay algo ahí que hay que hacer, y como una estrategia para hacer retroceder, porque una cosa es tener distintas opiniones, pero otra cosa es fomentar los discursos de odio. Listo, Pauli, eso es lo que quería nomás preguntar yo. Chiquillo, ¿alguna otra pregunta? Quedó todo súper claro. Está ahí, claro, está ahí. No, quizá, Ian, alguna reflexión final de la conversación que tuvimos hoy día, alguna palabra para poder cerrar el conversatorio, la conversación que tuvimos hoy día. Espérame, que podemos aprender nosotros también. Sí, vamos a hacer una cosa. Dice Piolax, es cuático como la ultraderecha y conservadores se están apropiando de los espacios. Eso es cierto. Sí. Ahora, el Robert está preguntando, digo, ¿qué se peina el Carlos? Sí, peínate. Ahora, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda en el chat? No, yo quiero sí, que Lian se quede de panelista para siempre. A decir que lo queremos invitar cordialmente para que sea nuestro panelista permanente. Tengo una pregunta, la última. Si quieren. Tengo mi pregunta 6. 7. ¿Qué opináis del feminismo TERF? Malo está, po. Malo está. Porque al final, si no se pelea por... Igual es complicado opinar de feminismo como hombre, así que por favor las mujeres me paran el seco si digo alguna locura. Pero yo entiendo el feminismo como todas las mujeres. Entonces, si tú como mujer estás dejando afuera a las mujeres trans, tu feminismo es excluyente. Y estás repitiendo un patrón que también están haciendo, que ya están ejerciendo otras opresiones frente a otras minorías. ¿Tú crees que todas estas luchas de la comunidad, si no hay conciencia de clase, son medias vacías? También ese es otro tema súper interesante. Porque, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, claro, tú lo ves desde afuera y tú dices, claro, sí, es un derecho, un lindo derecho, es muy significativo, habla de que somos las personas iguales, pero, por ejemplo, al niñito de 12 años que le pegan en Cerro Navia en el colegio, ¿le va a interesar el matrimonio igualitario? No. O a la señora lesbiana que tuvo que vivir 60 años sola porque no se atrevía a tener una pareja, ¿le va a interesar casarse? Entonces hay todo un tema de interseccionalidad que hay que estudiar, que hay que analizar cuando se trabajan las propuestas, porque hay que ver cuánto esfuerzo le ponemos, a qué objetivo, quién va a ser el beneficiado. Yo creo que todo tiene que ir acompañado de la interseccionalidad y de ver las distintas necesidades, porque claramente dentro de la diversidad sexual hay una diversidad aún más grande dentro, que tienen distintas carencias, distintos objetivos, distintas aptitudes. Claro, eso es lo que sí, yo creo que siempre tiene que ir de la mano nuestro sector no entiende lo que tú estás diciendo, porque ¿qué sacamos con tener una serie de derechos? Por ejemplo, si la gente
no puede salir de sus casas porque hay delincuencia. Entonces, es como que hay ciertas necesidades que son base. Lo mismo con la educación, pues, o sea, si un niño corre peligro en el colegio o en el colegio recibe una mala educación, o sea, como que la base que en este momento la gente está preocupada del tema migratorio, el tema seguridad, o sea, la gente ya perdió, por ejemplo, la costumbre del trasnoche en Chile, y ya no sale los fines de semana. Bueno, eso todo por el tema después de la pandemia, pero también después se sumó el tema de seguridad. Entonces, claro, la izquierda no entiende la importancia de esa base, de también competir en el área de seguridad y economía, que son las áreas que domina la derecha, porque la derecha ofrece economía, ofrece seguridad, pero detrás viene un paquete de cuestiones que es retroceder en derechos, básicamente. Exactamente. Y lamentablemente la gente está sintiéndose atraída por entregar derechos versus tener seguridad y una estabilidad económica que ni siquiera está asegurada. O sea, ¿cuáles son las habilidades que tiene Kast para asegurarnos que va a devolvernos seguridad o que va a mantener y mejorar la economía? Mano dura, vos compañeros, eso es lo que dicen. Mano dura, mano dura. Pero es el discurso y la gente no le exige una bajada más concreta. Es como, sí, él los va a echar a todos, sí, él va a acabar con la... Ya, pero ¿cómo? ¿Qué carajo ¿Qué significa recursos mano tiene? dura? ¿Cuáles son? Claro. Yo también Es que- puedo salir y decir, sí, mano dura, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cómo? Al final son ¿Con qué términos- herramienta? Al final son términos Dejen de la básicos, gente. ¿cachai? Que como dijo Janet Jara, no atacan el problema, están creando al final más conflicto, porque no se ataca realmente de raíz el problema o no se soluciona, digamos, la complejidad desde el centro. Va a seguir siendo lo mismo. Ahora, hay algo que quisiera mencionar a toda la gente. Yo tuve amigos que que estuvieron casados, que tuvieron hijos, y que después en el transcurso del tiempo se dieron cuenta que en realidad eran gay, que nunca habían sido felices, y lamentablemente por seguir un sistema, un prototipo de que la familia la compone un hombre y una mujer, y que tienen que casarse y que tienen que tener hijos, vivió todo su matrimonio con mucho dolor. Entonces le puede afectar a cualquiera, porque ahí tenía que llevar él, enfrentar la situación con su señora asimilar que su esposo, ex marido, era gay, y sus hijos también poder entender que su padre sigue siendo su padre, pero que es gay y que le pueden gustar los hombres. Entonces, es algo social e importante abordar. Yo por eso siempre he insistido en el tema, y yo te agradezco mucho, 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 Ian, que hayas aceptado la invitación, porque creo que una manera de poder llegar a la gente, como lo estás haciendo tú, es a través de las redes sociales, que todo el mundo los ve. Aún la gente todavía no tiene el encanto de poder entender a la comunidad, pero de a poco lo vamos a lograr, así que yo les agradezco a todos este espacio. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, vamos a unas palabras que quieras decir a todos los que están escuchando. Yo me tengo que retirar, compañero. Únase al grupo nomás, invitado. Contento todo. Creo que hablo por todo. Sí. Todos estamos contentos. Bienvenido. Espérense, yo quiero saber Me si retiro. Ian Buenas me noches. va a aceptar ser nuestro panelista permanente. Si me quieren tener, yo feliz. Ya, entonces. Listo, se firma. Bienvenido. Bienvenido, Ian. Bienvenido. Ya, bacán. ¿Algunas palabras al Muchas cierre? Agradecerles el espacio. Como les decía al principio, está complicado. No hay tanta gente trabajando por nosotros como uno podría pensar, así que agradecemos todos los espacios que tenemos para llegar a más personas. Y nada, cuenten conmigo. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas. Y Jara presidenta. Sí. De todas Eso. maneras, bravo. Eso. Gracias, chiquillos. Yo me voy a quedar un ratito más conversando porque hay gente en el chat. Está la tía Gaby también, está Chucky, agradeciéndoles a todos, Naranjita, al Piolax, que han estado ahí pendientes, han estado compartiendo el live. Así que nada, pues, 1.000.000 de gracias, Ian, 1.000.000 de gracias, Sí, compañeros. muchas gracias a ustedes. Y la cortina, don Justi. Ya, listo. Vamos entonces. Bueno, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio que no rinde cuentas al poder, sino la verdad.
Nos reencontramos pronto con más análisis, más contenido y la misma convicción de siempre, que informar también es resistir. Esto fue Sin Mentiras. Hasta la próxima. Gracias, chiquillos. Ya, Yo ¿nos los quedamos bajo. ahora? Yo los bajo. ¿Nos quedamos ahora? Ya. Bájenlo, bájenlo. De ahí te bajo, Justi, para que no Ya. pases tus 10 cositas.